Si alguna vez pierdo la fe, nos canta Sting, si alguna vez Me pierdo la encanta. fe en tantas cosas que va mencionando la letra. Y viene a colación de la nota que vamos a hacer ahora. Mauricio Rabuffetti es periodista, es escritor, es columnista, es el editor de economía de France Press para América Latina. La columna de análisis internacional en Canal 5 de Mauricio es uno de los momentos de más calidad informativa en la semana en Uruguay. Y Mauricio, como les contaba en la apertura, ha cubierto muchas situaciones de crisis de cuerpo presente. Estuvo en Haití, estuvo en Colombia, estuvo en Medio Oriente, estuvo en las favelas de Río y vio esa violencia, esos lugares donde justamente la fe, la confianza queda de lado, lo experimentó de primera mano. Así que vamos a conversar un ratito con Mauricio Rabuffetti. Mauricio, bienvenido, hijos de punta, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo anda Manuel, Raúl? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Mauricio, de todas estas experiencias que tuviste, todas estas veces que quedaste en estos contextos horribles, ¿hay violencias y violencias o la guerra es igual en todas partes? Qué buena pregunta. Eh, Mirá, yo tengo una frase que no es mía, sino de Arturo Pérez Reverte, que es un escritor español que muchos Lo adoramos. seguramente conocerán. Además, tiene bastante que ver en que yo me haya metido con el periodismo. Después, si quieren, lo charlamos un poco. Mira, él fue reportero de Em, guerra. Él fue reportero de guerra y bueno, uno de mis sueños en algún momento fue ser reportero de guerra hasta que empecé a ver algo, como vos decías, ¿no? Situaciones de crisis, de conflicto. eh, y bueno, el periodismo me llevó por otros lados por decisión propia, pero estuve en algunas situaciones un poco complejas. Pero él tiene una frase que dice, todas las guerras son la misma guerra. em, Porque en definitiva hay muchas historias que se repiten a medida que él lo decía por experiencia propia, ¿no? Yo creo que es uno de los corresponsales de guerra, o ex corresponsales de guerra, en este caso vivos, que más ha marcado la forma en la que se hace ese trabajo tan complejo. Y bueno, es una frase que yo comparto, aunque no la vi, porque yo no fui corresponsal de guerra, pero comparto que muchas situaciones de conflicto, muchas crisis, algo así como esto de que la violencia puede llegar a tener ciertos parámetros de repetición, historias que uno ve que se siguen repitiendo. Lo que hay que, creo que tenemos que tratar de transmitir los periodistas, quienes profesionalmente vamos a esos lugares de los que todos huyen, que es un poco el trabajo del periodismo, es que no solamente hay violencia cuando hay tiros, no solamente hay violencia cuando hay una guerra, hay situaciones de violencia humana eh, tremendas, que uno puede llegar a palpitar cuando se mete en lugares donde la pobreza mata precisamente, para retomar un poco tu idea, hasta la fe. Situaciones en las cuales vos ves a niños con hambre, que te confieso que en mi caso es lo más difícil que me ha tocado ver en mi vida, y cada tanto me siento a pensarlo y a reflexionar en lo muy poco o muy modesto Mm. que a veces uno puede hacer sobre esos temas, ¿no? La verdad es que, que la violencia es, yo te diría, inherente al ser humano, lamentablemente inherente al ser humano. Y muchas de las situaciones que vemos a diario en los noticieros y que los periodistas vivimos a veces sobre el terreno, tienen antecedentes de sobra. Mauricio, ¿y cómo te preparas vos para vivir ese tipo de situaciones? O sea, pues yo me imagino que vos te vas siendo uno y ante ciertas situaciones volvés ineludiblemente siendo otro. ¿Hay algún tipo de preparación, no sé, psicológica, mental, que practiques o vos vas y la situación misma te transforma y te dejas transformar por la situación? Mira, la verdad es que no creo que nada te prepare para ver situaciones de violencia extrema en algunos casos, ¿no? Te lo puedo ilustrar con una anécdota. A ver. Eh, yo me fui, yo me fui a Haití mm,
a escribir sobre la misión de Naciones Unidas desplegada en ese país, la MINUSTA, que ya terminó. em, y terminé escribiendo más sobre hambre y pandillas que efectivamente sobre la MINUSTA. Pero una de las cosas que me pasó es que yo me fui 15 días después del nacimiento de mi hija. Y muchos dirán, pa, Pa. Sí, Sí, que surge nos esa sacaste la reflexión. palabra de la boca. bueno, fue una conversación, nosotros vivíamos en Brasil con mi esposa, y yo había soñado, así como soñé con ir a Medio Oriente, o soñé con ir a Irlanda, o soñé con ir a, bueno, a tantos lugares que después se terminaron por suerte dando. En ese momento era una oportunidad que tenía de ir a escribir sobre una situación trágica sobre la cual yo venía leyendo desde que estaba en el liceo, ¿no? Mm. Claro. Y bueno, a los 20 días tuve que tomar la decisión de si iba o no iba, y decidir. Decidir, y por primera vez vi en una escala masiva, quiero decir, niños famélicos, cosa que yo nunca había visto casos específicos de desnutrición o de falta de alimentación en diferentes barrios pobres. Yo durante mucho tiempo hice reportajes sobre pobreza y conflictos sociales en América Latina. Ajá. Entonces era una situación que vos la palpabas, pero con casos muy puntuales. Acá lo vi a una escala totalmente Mm. masiva. Yo conté muchas veces esta anécdota. eh, una, una vuelta me dijeron, te vamos a llevar a una fábrica de galletitas. Y yo pedí ir a la fábrica de galletitas, y bueno, y hablar pensé que iba a ir a un emprendimiento productivo. La fábrica de galletitas eran unos medio tanques, como esos que usamos nosotros para el asado, pero con una rejilla arriba, Sí. donde se calentaban unos redondelitos así, chiquititos, de arcilla, que la gente, sobre todo los niños, comen, y después toman agua para saciarse, para Mm. eliminar esa sensación de hambre, ¿no? Ah, no Me lo comen, pareció, como que lo mascan. sí, Lo se lo comen, se comen. lo Hay tragan. Ah, una se lo creencia llegan a de que comer. ayuda a la piel de las mujeres embarazadas, pero en realidad es arcilla que se traga, y con agua te llena la panza. Claro. Y Qué bueno, a mí me horror. aparecieron un montón de chiquititos alrededor diciéndome mangú, 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 y era hambre o algo de comer, dependiendo de la traducción. Yo hablo francés, pero ellos hablan en creol. Entonces hay palabras que son parte de un dialecto, ¿no? Claro. O lengua, no sé, creo que es un dialecto, pero no estoy seguro realmente. Y bueno, eh, a los 20 días de haber tenido un niño, sí, eso te transforma, te cambia la perspectiva, te quita bastante de la fe, que yo ya no tenía mucha, pero, pero la Mm. verdad es que sí, te mueve el piso de una manera importante. Ojo, también eh, te hace dimensionar los problemas, porque Mm. uno, ¿Decís que eh, valorás distinto? claro, yo personalmente pienso, y eso es lo que trato de enfatizarle siempre a mis hijos, dos cosas. Primero, que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Es decir, a veces uno se ahoga en problemas Mm. que no son tan así, ¿no? Como aquel texto que tradujo Borges: si volvieran a ser, tendría más problemas reales, menos problemas imaginarios. Ujú. Sí. Pero la verdad es que hay una parte importantísima del mundo en términos numéricos que la pasa muy embromada. En nuestro país también. Y bueno, en mi caso, para responderte la pregunta, sí, yo cuando, cuando vi eso, lo que me pasó fue que volví a Río de Janeiro, donde yo vivía. eh, Así te termino la respuesta, Manuela. Lo primero que hice fue agarrar a mi hija Mm. y ponerme a llorar, se me caían las lágrimas, ¿no? Porque yo estaba con una niña que tenía probablemente la vida mucho más Resuelta. asegurada y resuelta, y yo le iba a poder dar mucho más garantías que lo que muchos papás haitianos me contaron eh, que podían hacer con sus propios hijos, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo. Sí, te cambia, te transforma. ¿Cómo te preparás? Y bueno, qué sé yo, hay situaciones donde vos estás de repente más preocupado también por tu propia seguridad Mm. y por percibir todo lo que puedas. Qué sé yo, te ves envuelto en un tiroteo en una favela, sea que haya un enfrentamiento policía-narcotráfico, sea que haya, como me tocó a mí cubrir, las famosas invasiones de las favelas, y vos estás preocupado también por tu Por vos. seguridad y por no hacer ninguna macana, ¿no? Mm. Obviamente que en ese sentido te podés preparar,
pero igual, nada se compara con estar en el lugar, en ninguna situación. Eso es lo que tiene el periodismo de particular. Te pone en contacto, a veces te pone en contacto muy superficialmente con las cosas, pero en otros casos, si vos lográs, por ejemplo, en mi caso en Río de Janeiro, yo vivía la ciudad. Yo llegaba a palpitar las cosas de otra manera, distinta que cuando me iba a 10, 15 días, 20 días a hacer una misión en otro lado o me iba a filmar un documental, qué sé yo. Hay cosas que vos ves, y te decía, la violencia tiene muchas caras, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, hacer lo que nosotros llamamos un docu-reportaje sobre fumigaciones en Argentina, Sí, y me tocó ver chiquitos con deformaciones en el sí. tracto digestivo, problemas respiratorios terribles. Ese documental que se llamó La maldición de la soja, que fue emitido en Francia hace ya unos cuantos años, fue bastante polémico en su momento, a mí me llevó a ver situaciones que para mí fueron de violencia, porque había gente envenenando, envenenando a otra gente, ¿no? Claro. Mm. Y no deja de ser una situación de violencia permitida, que es tal vez una de las enormes diferencias que hay entre las situaciones de conflicto, por más que en algunos casos están incluso reguladas, increíble, pero cierto. Mucha Mm. gente a veces no lo piensa, pero los seres humanos se dieron normas para la guerra a través de las convenciones o convenios de Ginebra. Y también Y en el otros lujo de casos, transgredirlas, ¿no? y por supuesto, también eso. Y en otros casos la violencia se da de una forma totalmente permitida. Por eso te digo, la violencia tiene muchas caras. Lo que pasa es que las historias se van repitiendo, ¿no? Muchos problemas en los barrios pobres de Panamá, Colombia o Brasil son similares. Es violencia, falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, falta de nutrición correcta, falta de acceso a servicios básicos. Eso se repite, esa matriz se Mm. repite y después hay fenómenos como puede ser, por ejemplo, el de las pandillas, que es tan común en América Latina, que también se repite. Y cuando vos hablás con un pandillero, con alguien que está metido en ese problema, en esa situación, y vos vas a hablar con él capaz que con el prejuicio de que es el malo de la película y seguramente haga cosas malas, pero bueno, la persona tuvo, no lo estoy justificando, simplemente estoy tratando de explicar que hay una matriz común Sí. para explicar ciertos problemas que se repiten a lo largo y ancho de este continente tan fascinante que tenemos, pero a su vez tan problemático y tan injusto e inequitativo. Tú sabes, Mauricio, que coyunturalmente, muy temprano en la mañana estoy leyendo para Radio Mundo las portadas de los periódicos. Es un espacio precioso, noticias a las 6 con música a las 6. Ujú. Y hoy terminaba de leer las portadas de todos nuestros periódicos y en mi mente no podía dejar de pensar cuántos de estos temas son realmente Mm. significativos si los tiráramos 5 años para adelante. Ayer hicimos un contacto con un amigo que venía de Río de cubrir la final de la Libertadores. Tú Mm. estuviste en las favelas, estuviste en el proceso de lo que llamó, que seguramente haya sido el momento en el cual se decidió que la policía militar entrara a sangre y fuego, ¿no? En realidad la policía militar entró así a sangre y fuego, como vos decís, y la logística exterior la dieron los militares. Bueno, te quiero preguntar acerca de eso, porque muchas veces uno escucha opiniones que, digamos, defienden una mirada en la cual lo que combate a la violencia es mayor violencia, o lo que combate a la violencia es mayor armamento. ¿Cómo fue la experiencia que vos notaste en Brasil que tomó esa decisión de decir vamos a militarizar a la policía, vamos a dar espacio para que realmente se convierta en una fuerza de ataque? Recordarán el periodo de las películas, Tropa de Élite y todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron las cosas cuando la violencia la queremos tapar con violencia? Es un tema muy complicado porque lo más fácil y la tendencia, lo más rápido, es hacer la gran Bukele, hacer lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Es decir, Mm. encerrar el problema en una cárcel especial a la que entraron, según los grupos humanitarios que siguen el asunto, muchísimos inocentes también, que son esos daños colaterales que quedan por el camino en todo conflicto, inmorales en general, ¿no? Porque hablamos de vidas de seres humanos. Entonces hablo de un daño colateral inmoral. eh, no es como el daño colateral que se puede dar en un emprendimiento, en un negocio. Estamos hablando de vidas de personas. Vos me preguntabas cómo fue. Y bueno, en ese momento Río de Janeiro tenía el compromiso de pacificarse porque venían los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Ajá. Ya ves lo que está pasando en Río de Janeiro hoy.
ese es el resultado de combatir violencia con más violencia. Los violentos se armaron más y las personas inocentes que buscan trabajar están otra vez en medio del fuego cruzado. No hay mucho misterio, no hay más, más vuelta que darle. Cuando vos combatís la violencia con más violencia, es un círculo vicioso, no rompes ese círculo, no rompes la matriz que te lleva a generar esa situación de violencia y por lo tanto, ahora, eh, pensar que puede haber un Estado que funcione sin una herramienta en donde, una herramienta que tenga, como puede ser la autoridad, digamos, la policía en el caso de las zonas urbanas y la seguridad de los países, el monopolio o debería tener el monopolio de violencia, siempre va a haber violentos, incluso gente enajenada. Por lo tanto, sería ilusorio, Sí, sería, sería sería realmente utópico. utópico, incluso podríamos buscar un calificativo incluso más fuerte, ¿no? Es imposible pensar en eso con seres humanos en el medio. Entonces, la Lo pregunta que te cier- quiero hacer es, desde tu percepción, lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Bukele con esta política de encarcelamiento, digamos, tan restrictivo, ¿es una parte de la gráfica y eso se va a complicar a futuro? Porque pasó en Brasil así, por ejemplo. No lo sé. No sé responderte si se va a complicar a futuro porque yo creo que Bukele se va a eternizar en el poder. Entonces, en un futuro próximo creo que la situación va a seguir exactamente igual que ahora. Es decir, con un presidente que logró darle, entre comillas, solución a un problema que era el principal para los salvadoreños y que además tiene el control absoluto de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, a pesar de lo que diga la Constitución salvadoreña, se va a presentar a la reelección y seguramente va a ser reelecto por un número infinito de votos, porque le dio a los ojos de muchísima gente que estaba agobiada por la violencia una, de vuelta entre comillas, solución. Ahora, Ahora, fíjate ¿qué lo me que compite? significa eso como ejemplo para otros Claro, potenciales candidatos del a mundo que eso voy, dicen, a eso voy. A eso voy. Si Ajá. vos, si vos te pones a pensar, vamos a ir por el ejemplo por la contraria, ¿no? Vamos a Colombia. a Vamos ver, a Colombia, Mm. el país que durante mucho tiempo fue el más violento del continente, ¿verdad? sí. Sí. Con varios grupos guerrilleros Mm. importantes actuando, hasta el día de hoy tiene grupos escindidos, un país que fue asolado por el narcotráfico, muchos seguramente habrán visto las series en Netflix, pero la Mm. verdad es que lo que tenemos unos cuantos años más nos acordamos, unos Sí, cuantos años, del quiero decir, nos noticiero, acordamos Sí. de lo que, claro, el noticiero, no tenías claro. que irte a Netflix, era la real realidad, como decía Sí. un personaje de los Millennials noticieros descubren a argentinos. Pablo Escobar, eso es así. Hay mucha gente que Ujú. lo conoce por la Entonces, serie. Sí. Colombia tomó un camino de la mano del presidente Santos, a quien tuve el gusto de entrevistar muchísimas veces cuando era ministro de Defensa, tomó Ujú. un camino que fue el camino de tratar de pacificarse, de tratar de destruir esa lógica de la violencia después de décadas, ¿no? Hablamos después de 60, 65 años de violencia. Fíjate lo que está pasando en México. México toma el camino de la guerra contra las drogas, es decir, Sí. la violencia contra la violencia, no desactiva el origen del problema. Entonces, eh, ta, va por un camino en este momento sumamente complicado, el problema Sí. no se soluciona. Ecuador está entrando en lo que fueron las primeras etapas de ese México hoy tan violento, y hay países que buscaron la solución por ahí. Ahora, muchos me dirán, bueno, ¿qué vas a hacer? Y bueno, hay cuestiones, por eso decía que sería ilusorio pensar en que no exista el uso de la violencia. Sería deseable, pero no es viable porque los intereses de los grupos que buscan el rédito económico a cualquier precio, incluso a costa de la vida de la gente y de cometer delitos, no tienen otra forma de ser combatidos que a través de la ley. Y la ley implica la defensa de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que pasa es que todo va, hay que irse, digamos, a mirar contextos y un Mm. poquito más atrás a veces, cuando podemos, ¿no? Cuando podemos y quienes podemos tomar un poquito de perspectiva. Porque para mí es muy fácil hablar, pero yo quiero ver qué es lo que opina un policía que todos los días tiene que estar Mm. metido en situaciones complicadas, ¿no? Sí, O un soldado que está en el medio de una guerra, un soldado de la ONU que está en el medio de una guerra, que es lo que opina, que son todas opiniones valiosas. Lo que quiero decir es que muchas veces se piensa que simplemente
a palos y a balas se va a solucionar la cosa, y hay sobrados ejemplos de que no, porque el problema es mucho más profundo que simplemente la violencia estructural o coyuntural. El problema es de fondo, el problema es de origen, el problema es la falta de perspectivas de futuro, Mm, y el hecho de que el circuito de la violencia reproduce ese mismo circuito. Por eso se dice, por eso el término la espiral de violencia, ¿no? mm. Es un término que se utiliza de forma banal, pero cuadra perfectamente en este caso. Cuando vos lo ves mano a mano y cuando hablas con alguno de los protagonistas que están del otro lado del mostrador, siempre encontrás eso. Al final siempre encontrás una niñez difícil, Mm. privada, una niñez dura, de discriminación, de marginación. Eso es lo que está en el trasfondo de todas estas situaciones que estamos hablando. Sí, Mauricio, eso te iba a preguntar. Cuando hablas de matriz del problema, pareciera como que el problema es la gran desigualdad que hay en el mundo. O sea, como que el que quiere laburar consigue un trabajo en el que está cometiendo un delito, pero tal vez gana más dinero que si no tuviese otra cosa para hacer. O sea, ¿sentís que esa matriz es la desigualdad o podés como decir que es otro factor además de la desigualdad? A mí me sonó que era eso. Eh, la desigualdad es un elemento. Eh, lo que, lo que, la desigualdad, ¿en qué se traduce? Se traduce en que algunos tenemos acceso a, a poder abrir puertas, a oportunidades educativas, de salud, de bienestar, de ocio, de deporte para los niños, y otros no. Eso es la desigualdad. No quiero que se interprete por desigualdad, digamos, no pongamos en equivalente la desigualdad por eh, envidia, ¿no? No, no, Desigualdad no. en el sentido de Falta de acceso oportunidades, sí. a oportunidades. Y en ese sentido, sí, la matriz es esa. Y vos rascás un poco y siempre, siempre la misma historia en el fondo, la de, salvo, bueno, obviamente hay casos puntuales, de hecho hay delincuentes que han tenido todas las oportunidades, igual Mm, delinquen, pero en el caso específico de la violencia urbana, callejera, pandillera, y de muchos fenómenos que estamos empezando a visualizar cada vez más en nuestro país, se trata de eso. Se trata de situaciones que son inherentemente producto de una base de crecimiento de la persona en la cual tiene muchísimas carencias. Eso es una realidad que no la digo yo porque lo haya visto, que sí la vi, sino lo dicen los especialistas que trabajan a una escala, digamos, social con quienes están atravesando este tipo de situaciones. Por eso yo les decía primero, la violencia no es solo la violencia de las balas o la violencia física. A mí me parece que es extremadamente violento para nuestros niños, para nuestros jóvenes, salir a caminar por la Ciudad Vieja o 18 de julio y ver a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, la cantidad de mm, gente que hay tirada sin saber qué hacer, con la única expectativa de poder fumarse de poder fumar pasta base al rato, o tirados por ahí sin posibilidades, en el caso de los que no son adictos, sin posibilidades de saber si van a poder comer, desayunar o no. Me resulta extremadamente violento en una sociedad que yo no mm, considero violenta, que yo considero que tenemos una matriz histórica, nosotros acá en Uruguay, de pelear por la igualdad de derechos, ¿no? ujú. Aquella frase que se le han atribuido a tanta gente, de nadie es más que nadie, nadie es más que nadie, bueno, que venía de los inmigrantes, todo eso, en realidad, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, nosotros no lo ponemos en práctica. De hecho, eh, pasan los gobiernos y el fenómeno se va profundizando, y es evidente que se va profundizando, y bueno, no le estamos encontrando la vuelta. Y Mauricio, son sit- tú que sí. has recorrido continentes y países en contacto con esta realidad, ¿te parece que lo que estamos atravesando en este momento en el Uruguay es una etapa inicial de algo que es como incontenible y ya lo has visto suceder en otros países? ¿O te parece que todavía los problemas que acabamos de mencionar están en una escala que podrían tener una cierta reversibilidad para Uruguay? ¿Se entiende Te la voy a hablar desde la pregunta? intuición, Sí. desde la intuición te voy a hablar, porque no tengo las herramientas técnicas como para hacer una evaluación. Ujú.
yo creo que por nuestra escala, justamente, nosotros necesitamos mucho menos para solucionar, mucho menos recursos económicos para solucionar estos problemas de lo que necesitan otros países. Lo que pasa es que si yo le digo a una persona, cualquiera, voy a un cumpleaños, te lo cuento porque ya me ha pasado, voy a un cumpleaños y le digo a la gente, no, hay que invertir en las cárceles. Lo hemos hablado, como hablamos, Mm, en su momento hablamos de Yo digo, cómo se había creado el fondo COVID ante una emergencia, si no sí, sí. teníamos que crear si algún yo digo, fondo que apoyara el si tema yo le digo, carcelario. yo le digo a las personas, hay que invertir en las cárceles. La gente me dice, no, pero pará, hay que invertir Mm, en las escuelas sí. también. ¿Sabes lo que pasa? Que yo para cortar ese círculo de la violencia, tengo que cerrar la escuelita del crimen. ¿Te acordás de la murga? Tengo que cerrar la escuelita del crimen, porque una persona que está en una situación de violencia extrema, como la que hay en las cárceles en Uruguay, denunciado esto por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit hasta el hartazgo, no podemos pretender que después salga Mm, y no tenga rencor contra la sociedad, no le damos oportunidades de reinsertarse. No hay que pensar, eh, eh, yo no quiero parecer un iluso ni tampoco un romántico. Hay gente mala, hay gente jodida, hay gente que tiene que estar presa. Y el que comete un delito y está preso justamente, bueno, que se la banque, pero lo que no puede pasar es que como país nos, lo que no podemos permitirnos como país es tolerar una situación de violencia extrema con críticas de todos los ONG y de todos los técnicos y especialistas que se les puede imaginar en las cárceles, cuando vemos que hay cárceles modelo donde la gente trabaja o los muchachos que están presos en el CONCAR y trabajan en el aserradero, en la fábrica de bloques, que yo hablé con muchos de ellos, hicimos reportajes sobre eso, este, y hablamos con ellos y vemos las ganas que tienen de salir cuando se dan mm, cuenta de qué se trata y te dicen, "Po, me equivoqué, yo me metí de una en esto, pero yo ahora estoy trabajando, yo ahora le paso plata a mi familia". Cuando vemos ese contraste, en el mismo lugar, vos te das cuenta que hay algo que está mal, que hay una cuestión de mm, voluntad que está faltando, que hay una cuestión de conceptual, que es la de la inversión, así como hablamos de inversión en educación, en salud, en bienestar, en infraestructura. Bueno, invertir en cortar el círculo de la violencia nos va a dejar a todos en una situación mejor. Y las cárceles son parte de eso. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que tenemos una escala que nos permite revertir muchas de estas situaciones de violencia que hablamos. De vuelta, desde la intuición. Ahora, como sociedad, ¿verdaderamente estamos de acuerdo en eso? O si yo salgo a la calle mañana y digo, miren, voy a ser candidato a diputado y esta es mi propuesta, ¿voy a tener, voy a tener apoyo? Entiendo mm, claramente lo sí, que decís. totalmente. ¿Entendés el Mauricio, ejemplo? Por la duda no me está voy a postular, clarísimo. pero te quiero Está decir, es un clarísimo. ejemplo Sí, que me sí, es donde parece se válido. ponen las prioridades. Mauricio, la última, y es un desafío que esta sea la última, porque tenemos los minutos que tenemos, pero sé que vas a encontrar las palabras. De un tiempo a esta parte vengo notando que el periodismo, tal vez no tanto en nuestro país, pero sí, sin duda en otros países, y vos perteneces, trabajás para un medio internacional, entre otras cosas, em, tienen el potencial de acicatear las divisiones o de tender a la paz. La pregunta es esta: ¿por qué es tanto más rentable, parece, alimentar diferencias que buscar consensos desde los medios de comunicación? Bueno, hay ejemplos de países para uno y para otra cosa, ¿no? A ver, eso Yo ilusiona. te podría contraponer la forma en la que se presentan los medios en Estados Unidos, donde hay una polarización social. Los medios también son reflejo de la sociedad en la que se desarrollan, ¿no? Donde hay una polarización, en Estados Unidos es evidente que para algunos medios es importante esa polarización. Y te puedo poner el ejemplo de Francia, donde en los programas periodísticos centrales se denuncia, pero también aparece en la discusión la búsqueda de consensos, ¿no? En Brasil también pasa, ¿eh? Mirá que no tenemos que ir al mundo Qué rico y interesante. desarrollado para verlo. Por eso te digo que en realidad mi impresión es que sí, los medios, yo pienso que más que, a No ver, se puede eh, generalizar entonces.
a los medios los poblamos personas. Y las personas que poblamos los medios y que trabajamos profesionalmente en los medios, nos compete tratar de tener un número de voces lo más variado e interesante posible. Eh, si yo mm, me pongo como negocio el dar manija, voy a tener un público al que le va a gustar que yo esté dando manija. Si yo me pongo como objetivo, a través de los canales que sea, tratar de informar y de traerle a la gente eh, ideas y datos para que tomen decisiones, voy a tener un público que va a estar buscando eso. Lo importante es no darse por vencido de conquistar al otro, a ese otro público que de repente está más dentro de esa desazón, de esa desilusión que muchas veces viene generada por la falta de respuesta de los estados a los problemas de las personas, y que esa desilusión y esa desazón nosotros la podamos de alguna manera, no digo contrarrestar, porque sería creernos más de lo que somos los periodistas y los medios, sino poder darle elementos para imaginarse cómo podría tomar otros caminos la sociedad toda, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, porque vos usaste la palabra acicatear, y es verdad que hay medios y hay periodistas en el mundo que se dedican a eso. Hay comunicadores que se dedican a eso, el negocio es eso, y no solamente a través de los medios tradicionales, también a través de las redes sociales, que son una situación de beneficio-problema bastante particular. Eh, pero también hay que ver lo otro, hay que ver la responsabilidad individual, y con esto redondeo para no quitarles más minutos. La responsabilidad individual, la que tenemos nosotros como ciudadanos, votantes, cuando podemos votar, porque no todos pueden votar en este Ujú. mundo, votantes responsables, es tratar de indagar un poquito más, de ir un poquito más allá, de buscar otras fuentes, como decimos, de información, que no son las más obvias, que no son las más evidentes. Tratar de escuchar incluso al que piensa distinto, Ujú. porque si escuchamos al que piensa distinto, capaz que ahí, en esa diferencia, nosotros vemos que tenemos cierto consenso. Capaz que los caminos son distintos, pero el diagnóstico del problema es el mismo. Capaz que todos buscamos lo mismo, pero queremos abordarlo de formas diferentes. Claro, es muy fácil decirlo. Yo entiendo que en el mundo hoy hay un fenómeno de polarización, que ese sí, yo creo que está acicateado deliberadamente desde las redes sociales en particular, y esos fenómenos de polarización los vemos esencialmente en la política, en el surgimiento de candidatos y postulantes populistas. ¿Por qué surgen tantos populistas en el mundo? Porque es más fácil. Porque Porque es es más mucho fácil. más fácil defender un Mm. discurso populista de derecha o de izquierda que hacer un discurso inteligente, moderado, de derecha o de izquierda, pero que sea inteligente. Es mucho más fácil el populismo de prometer lo que se sabe que no se va a poder cumplir para ganar el voto, que explicar a la gente, miren, esto no se va a poder hacer, y por más que usted me dé el voto, yo voy a poder lo que le propongo es intentar esto. Es el candidato, el segundo que yo nombré, que yo describí, es el candidato que va a perder, el que tiene más chance de perder. Claro. Es así, es un fenómeno que lo vemos en todos lados. Y ahí el tema de la polarización se ve muchísimo en diferentes lugares. Yo trato de meterme sobre todo con los regímenes democráticos, ¿no? Porque es muy desigual si hablamos de dictaduras o si hablamos de regímenes autoritarios, totalitarios, por tradición, que si hablamos de una democracia. En una democracia, cuando aparece un populista, lo ves con los ojos cerrados. Te das cuenta. Sí. Te das cuenta. Mauricio, Mm. hablaríamos 4 meses Sí. contigo. Muchas Muchas gracias. gracias por este rato Gracias a ustedes. con Hijos de Gracias, Punta. Mauricio, nos Este, encantó. Nos quedaron un montón de preguntas pendientes. Ojalá encontremos los días y los momentos para irlas formulando. Muchas No, gracias por el contacto. muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, otra vez, por las palabras que tuvieron, y por sobre todas las cosas por tratar de tener un espacio tan lindo como este que tienen, para poder hablar con una variedad tan impresionante de gente que a uno no le da el tiempo de seguirlo, ¿no? Pero la Ujú. verdad es que ustedes están haciendo un trabajo, yo no sé si son muy conscientes de lo que están logrando, pero bueno, en todo caso los felicito, y estoy seguro que es una felicitación compartida por quienes nos están escuchando o mirando en este momento. Viniendo de vos, vale mucho. Qué halago, Mauricio, gracias. muchísimas gracias. Un abrazo. Amigas, amigos, Mauricio Rabuffetti una vez más ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya llegaron los amigos del Centro Clínico del Movimiento de Punta del Este. Vamos a estar conversando acerca de recuperación de lesiones deportivas. Ya Divino. venimos con más.